Muy buenas y bendiciones abundantes a todos ustedes, mis amados hermanos. Hoy me gustaría platicar sobre bastarse de la gracia del Señor. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que él ha pedido 3 veces al Señor que le quite esa área en su vida que lo mantenía así como que lo hacía sentir mal, aquello que lo avergonzaba, aquello que lo hacía sentir pésimo. Si hablamos en el contexto del todo el capítulo, nos habla que él tenía un mensajero de parte del enemigo que lo abofeteaba cada vez que él se empezaba como a ensanchar, ¿verdad? Entonces como que esos golpes, ¿verdad?, que les daba ese enviado del maligno para que lo cacheteara, a él no le gustaba y le decía: Señor, quítamelo porque no. Y luego el Señor dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, tenemos áreas en nuestras vidas que nos humillan, que nos hacen sentir que somos, que no valemos nada? Áreas que son vergonzosas, ¿verdad? Mis amados, la única forma para vencer esas áreas en nuestras vidas, áreas que tal vez tienes cargando desde pequeño, ¿verdad?, áreas que tal vez desde tu juventud tienes cargando. Déjame decirte que sí, que un día el Señor te la va a quitar. Y no hablo de un día como de algún día, no. Ese día puede ser hoy. Ese día puede ser hoy, hermano. Recordemos que el Señor le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, mis amados, la gracia de Dios tiene que ir aumentando en nosotros. Lo dice el apóstol Pedro, lo dice: creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, entre tú más crezcas en la gracia a través de conocer a Jesucristo en tu vida, esa gracia va a aumentar a un nivel, hermano, que esas áreas que te mantenían avergonzado, que aquellas áreas porque a veces pasa, que cuando uno se siente así puro, santo, que uno se siente hasta volando, ¿verdad? Uno se siente en el cielo, porque uno piensa que ya alcanzó un tipo de perfección. Lo bajan de golpe. ¿Por qué? Por nuestra debilidad. Nuestra debilidad es lo que nos hace caer de nuevo. Y en parte pues tiene algo bueno, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, cuando se ensanchaba, ¿verdad?, cuando se sentía orgulloso de sí mismo, esto le ayudaba a como que mantenerse humilde. Y en parte, hermano, entonces eso es bueno, porque dice que todas las cosas para los que aman a Dios le cooperan para bien, aún las caídas. Sí, hermano, cuando tú tropiezas, cuando tú pecas, cuando tú caes, aún eso te puede ayudar a mantenerte estable. ¿Y cómo puede mantenerme estable el pecado? Hermano, no te mantiene en sí el pecado, sino el deseo y el anhelo de regresar al camino del Señor. Porque no se trata, como dijo el apóstol Pablo, que entre más peco, entonces la gracia de Dios aumenta, entonces voy a pecar mucho para que la gracia de Dios aumente mucho más. Así no son las cosas. La gracia aumenta a través de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, si nosotros empezamos a conocer más al Señor Jesucristo, la gracia aumentará y eso hará que el pecado disminuya en nosotros. Hay una palabra hermosa, hermano, que es la Trinidad. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, nos habla que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo es lo que nos mantiene de pie, es lo que nos aumenta, es lo que nos perfecciona, es lo que nos mantiene, hermano. Lo podemos ver allí en ese capítulo. Entonces la gracia de Dios viene del Señor Jesucristo. Entonces entre tú más buscas al Señor Jesucristo, más la gracia de Dios aumenta en nosotros. Y entonces, claro, si tú buscas más a Dios, lo buscas, lo amas, entonces el amor del Dios Padre aumentará en ti. Y entonces si tú buscas y anhelas al Espíritu Santo con todo tu corazón, entonces la comunión estará en ti. Qué magnífico, qué precioso, mi hermano. Y entonces, Romanos capítulo 8, versículo 28 al versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 35. El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones. Él intercede por nosotros porque nos conoce y sabe nuestra debilidad, pero aún así está dispuesto siempre. También lo podemos ver en Marcos capítulo 14, versículo 38. Y nos ayuda a estar también dispuestos. Eso es lo hermoso. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 17. El Espíritu Santo nos conoce. Él ya nos conoce. ¿Y cómo te conoce? Porque ya está dentro de ti. Y por dentro de ti que está, Él te conoce a la perfección. Entonces, si tú caes por algún pecado, por alguna debilidad, mi amado, entonces Él te conoce. Él sabe que es por tu debilidad que caíste. Entonces Él no te va a dejar tirado. Él no te va a dejar postrado. Él te va a dar una disponibilidad en tu corazón de sentirte arrepentido y buscar al Señor nuevamente. Porque Él te va a poner disposición en tu corazón. Porque nuestra carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. También, mis amados hermanos, el Señor sabe que somos pecadores, pero aún así nos eligió y nos escogió. Lucas capítulo 5, versículo 8 al 10. Mis amados, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, echa tu red a la derecha, entonces Pedro vio que salió muchos pescados. Le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Y el Señor, ven, no temas, te haré pescador de hombres. Así somos nosotros. A veces nosotros pensamos que porque somos las personas más viles, ¿verdad? No nos merecemos al Señor. Y Él dice, a mí no me importa. No me importa tu pecado, me importas tú. Entonces, amados, aprovechemos la gracia de Dios más que se pueda, no aprovechándonos de ellas como muchos lo hacen, ¿verdad? Que utilizan la gracia de Dios como un tipo de libertinaje, haciendo lo que quieren, viviendo lo que quieren. A cabo, el Señor perdona nuestros pecados. Así no son las cosas, mis amados hermanos. Eso lo podemos ver en Judas capítulo 1, versículo 4, mis amados. También en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pedro nos dice que depositemos toda nuestra esperanza en la gracia que nos traerá la revelación del Señor Jesucristo. Amados, el Señor Jesucristo se te puede aparecer a ti y a mí hoy mismo, si tú lo anhelas, si tú lo deseas. Miren, el secreto de la gracia de Dios está escondida en el Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor Jesucristo se te manifestara aquí vivo y en directo, así delante de ti, yo creo que aún la adicción más difícil de arrancar, que toda adicción al alcoholismo, a las drogas, a la pornografía, a la violencia, aún al dinero, amor al dinero, todas esas cosas se morirían a través del resplandor de su venida. Entonces, amados, hay que anhelar la revelación del Señor Jesucristo. La revelación no nos habla de
de cosas intelectuales, amados. Nos habla de la persona del Señor. La persona. El Señor Jesucristo se te puede aparecer vivo y en directo si tú lo deseas ansiosamente. Esa es la esperanza que debemos de tener todos los días, amados. Que se nos aparezca el Señor. Y entonces, ¿yo cómo puedo decir esto? ¿Cómo puedo decir que el Señor? Porque tenemos libre el camino ante el trono de la gracia. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir hasta el trono. Pero ¿qué tal si el trono viene hasta nosotros? No es que nosotros atraigamos al Señor, pero si Él le place venir, ¿a nosotros qué? Si el Señor dice, yo me quiero presentar delante de ti como soy, como se le presentó a Isaías, ¿verdad? Que él dijo, veo un trono alto y sublime. El Señor ahora está en su trono, el Señor Jesucristo está en su trono y Él se te puede aparecer si tú lo anhelas. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos el camino libre ante el trono de la gracia. ¿Y quién es la gracia sino el Señor Jesucristo? No dejemos que la amargura, amados, nos estorbe para buscar la gracia. La amargura es todo aquello que te impide buscar al Señor. No te amargues si el dinero no te rinde. No te amargues por las cosas del mundo. No te amargues. Busca al Señor, su dulzura, adóralo y se te endulzará tus labios y tu lengua. No, hermanos, eso lo podemos ver en capítulo Hebreos 12, capítulo 15. Pero también nos habla que las malas doctrinas, amados, corrompen la gracia. ¿Cuántos? No hay que ver, hermanos, aquellos ministros falsos que hablan de la gracia como que te dicen, tú peca todo lo que quieras, acá Dios te va a perdonar. No, lo podemos ver capítulo 13 de Hebreos, versículo 9. Mis amados hermanos, la gracia es extensa y no me alcanzaría a abordarlo en un video, ni creo que ni en toda mi vida. Déjeme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que ha escuchado esta palabra. Señor, aunque sea poca la información, te pido que aún lo que Él, Padre, ha escuchado y lo que yo he recibido de parte de ti, se haga vida en nuestras vidas, que se haga carne en nuestras vidas, que la vivamos verdaderamente, Señor, para que de esa manera demos testimonio de tu justicia, de tu amor, de tu pasión, de tu deleite, Señor, y nos enamoremos de ti cada día más. Bendice a aquellos que van a entregar su vida a Cristo. Tócalos, Señor, y bendícelos en el nombre de Jesús. Y aquellos que se reconciliarán, Señor, que te amen más para que jamás se aparten. Y aquellos que te buscamos día a día, por favor, revélate a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, amados.